Y vamos a compartir a Jean Piaget, vamos a conocerlo primero. Vamos a ver dónde está ya. Muy bien, vamos a conocerlo primero a Jean Piaget antes de empezar con el tema. Muy bien, ya sabemos que para este tema, estamos en el tema número 4, es 4, ¿verdad? Teoría de desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Su teoría es denominada como desarrollo cognitivo. Y ahora vamos a conocer por qué determina su teoría así. Primero conociendo que Jean William Fritz Piaget, que es su nombre completo, es un psicólogo, filósofo, biólogo suizo y que tiene pues una temporalidad de existencia de 1896 a 1980. Desde niño se interesó por las ciencias naturales. Se licenció en 1915 en la Universidad de Neuchâtel, fue doctorado en biología en 1918. Trabajó con Binet y Simon, creadores del test para medir la inteligencia, ¿no? O sea, los que crearon el test de inteligencia, coeficiente intelectual, él también trabajó con ellos viendo este tema, cómo es que se da esa potencialidad del aprendizaje. Su contribución más importante al conocimiento fue el demostrar que el niño tiene maneras de pensar distintas a las del adulto. A esto le llamaba, por ejemplo, madurez, ¿no? Lo que un niño piensa de 5 años es muy diferente a un niño que piensa, por ejemplo, de 10 años, ¿no? Totalmente allí hay 5 años de vivencia, por lo tanto tiene más conocimientos. Por eso se dice, ¿no? Según Piaget, si tú tienes más años, tienes que tener una madurez mucho más concreta. No te puedes comportar si tienes 30 años como un niño irresponsable. Por ejemplo, aquellas personas que todavía viven con papá o con mamá que no se han desligado, para allá en Pellé estarían en un tema de retardo, ¿no? De retardo de crecimiento cronológicamente y retardo también de sus funciones cognitivas. Porque él dice, ¿no? La madurez ya determina, hasta tal año tú tienes que tener ciertos tipos de apegos y luego de ahí tienes tú que salir a enfrentar el mundo. Bueno, eso es lo que manifestaba Jean Piaget. Sus obras importantísimas, El nacimiento de la inteligencia, Génesis de las estructuras, Lógicas y elementales, Psicología y pedagogía y el desarrollo del pensamiento. La teoría cognitivista, también conocida así, su teoría de Jean Piaget, sostiene que el ser humano construye su conocimiento a partir de la enseñanza, pero lo va completando en base a la etapa de desarrollo intelectual y físico que vive. Crea la teoría genética en que el ser humano desde pequeño aprende automotivado, buscando conocimientos, creando teorías y comprobándolas en las experiencias en 4 etapas. Por ejemplo, Jean Piaget dice que el ser humano tiene que ver mucho con su desarrollo cognitivo y su desarrollo de maduración biológica. Por ejemplo, a la primera etapa que él llamó de 0 a 2 años, le llamó la etapa motora sensorial o sensorio motriz. Lo va a encontrar de esa manera, sensorio motriz. Es la primera etapa que habla Jean Piaget. Luego de esta etapa que pasa por un sinnúmero de complejos de aprendizajes, va a pasar a la etapa preoperacional, que se va a dar de los 2 a los 7 años. ¿Y cómo él sacó esta conclusión? Porque él hizo un estudio, ¿no? Con el coeficiente intelectual. Ciertas personas que eran evaluadas de 2 años, de 7 años, tenían la misma coincidencia de las calificaciones ¿no? Cognitivas. O sea, su CI era similar. Entonces, por eso él, con unas pruebas más, hizo muchas evaluaciones, concluyó que el estudiante pues va aprendiendo en ese proceso. Y luego a su tercera etapa le llamó la etapa concreta operacional, ¿ya? Y luego a la cuarta etapa le llamó la etapa formal. Es la etapa donde actualmente nosotros nos encontramos. Y luego vamos a ir conociendo cada una de las etapas, pero primero vamos a ver la parte cognitiva, sus aportes, todo lo que hizo, por ejemplo, Jean Piaget. Jean Piaget fue creador de la epistemología genética, ¿no? A él, por ejemplo, se le considera como el padre de la epistemología. La epistemología quiere decir que es la ciencia que estudia la ciencia, o sea, va mucho más allá, no es el campo general. Investigación de las capacidades cognitivas. He sumado los dos, ¿no? Por ejemplo, investiga cómo el ser humano aprende, cuáles son esas capacidades cognitivas que le dan esa adquisición de conocimiento. Y también la genética. La genética es el campo de la biología que estudia los genes, ¿no? Por ejemplo, por qué el niño a la edad o de repente los genes hereditarios que tiene de los padres se van haciendo todo un conjunto y van generando pues esta madurez del ser humano, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿no? Nosotros somos modelos de los padres, padres maduros, hijos maduros, ¿no? Pero él no tomó en cuenta el contexto, por si acaso, no tomó nada el contexto como Bandura o como Ausubel, por si acaso, no tomó el contexto en cuenta para nada.
Genética, investigación del génesis del pensamiento humano, ¿no? Cómo, por ejemplo, el ser humano, cómo piensa, cuál es su primer punto de partida del pensamiento y la individualidad que cada uno tiene, ¿no? Cada uno piensa diferente. Yo, por ejemplo, si observo, imaginemos esta taza que tengo acá, que dice acá Facebook, esta taza de Facebook, si yo la miro así, a mi mente va a ingresar directamente que es Facebook, ¿no es cierto? A otros no tendrán ni conocimiento. A un adulto de repente que nunca ha tenido este tema de las redes, no va a conocer, va a decir es una taza, no va a ver mucho más allá. Entonces va a depender que cada uno, dice, va a pensar, ¿no? Según, por ejemplo, su madurez que tenga. Pero no mencionó para nada el tema de la convivencia, por si acaso, del contexto. Solamente él decía que el ser humano piensa según su edad. Investigación de la génesis del conocimiento humano. O sea, se interesó mucho en saber por qué el niño de 2 años piensa así, el de 5, el de 7, el de 8, hasta el mayor, ¿no? Todos los que van pasando por ese proceso. También Jean Piaget desarrolló sobre el desarrollo cognitivo esta teoría que habla de la inteligencia, que es un proceso de adaptación. Dice que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse y lograr aprender. Adaptación no se refiere, por ejemplo, que yo aprenda a vivir en este lado que estoy, sino adaptación quiere decir lo que su mente va a absorber de lo que observa, de lo que de repente experimenta, lo va a mantener aquí en su cerebro, ¿no? Su adaptación. Va a ser toda una adaptación de conocimiento y después lo va a utilizar en otro momento. ¿No? Entonces posee conjuntos de operaciones lógicas, o sea, se da dentro del cerebro, se da, según la edad, se va dando ciertos tipos de parámetros, ¿no? Hasta aquí, de 5 años llega a pensar hasta aquí, nada más hay un límite. De aquí los de 10 años, si avanzan un poquito más, tienen un límite. Y así, cada fase va teniendo un límite de conocimiento. Los atributos es la organización y la adaptación. En la organización es la tendencia a organizar sus conocimientos en estructuras o esquemas de conocimiento. O sea, quiere decir que todo lo que va entrando a mi mente se van formando esquemas, ¿no? Es como las pequeñas neuronas que van haciendo sus raíces, van formando esquemas y se van organizando donde deben ir esta información. O sea, no es que ingresa y es una información desordenada, no, va a tener ese proceso de adaptación y de organización, ¿ya? La tendencia de nuestro conocimiento es adaptarse a los cambios del entorno. Entonces va a saber actuar porque tiene esos conocimientos en el cerebro, va a poder actuar frente a diversas situaciones que se le presenten. Luego también hablamos acá del constructivismo, como ya ustedes lo conocen. Tenemos 4 constructivistas que son los iniciadores del constructivismo, después tenemos otros nuevos contemporáneos, pero ellos no lo podemos separar, ¿no? A David Ausubel, a Piaget, a Brunner y a Vygotsky. Muy bien, el constructivismo es un movimiento pedagógico contemporáneo. Esto ya lo sabemos por qué, ¿no? Es contemporáneo, ¿por qué? Porque antes o se oponía, ¿no? A este conocimiento que decía concebir el aprendizaje como receptivo y pasivo, o sea, simplemente el alumno era el que recibía la información y ahí quedaba todo, era pasivo, solo recepcionaba. En cambio, el constructivismo concibe el aprendizaje como una actividad organizadora, compleja del alumno, que construye sus conocimientos mediante las revisiones, las transformaciones, las reestructuraciones de los conocimientos previos. O sea, todos estos conocimientos van a pasar en nuestra mente por estos procesos, ¿no? Que se van a revisar, ¿no? Es como que voy a escanear ahí qué es lo que tengo ahí frente a cierto tipo de conocimientos que me tiene que dar la edad. La transformación también va transformando esos conocimientos. Es como hemos visto de Ausubel, ¿no? Primero conocía tal cosa y luego va conociendo otros conocimientos más porque va aprendiendo. Y según la fase, pues un niño pequeñito de 2 años no tiene todavía este proceso de conocimientos complejos porque todavía está simplemente acto con los sentidos. La reestructuración va a reestructurar cierto tipo de informaciones en su cerebro. Y luego Jean Piaget también nos habla sobre el progreso de las estructuras cognitivas, que se basa en tendencia de un equilibrio, que es la asimilación y la acomodación. Esto es importante, por ejemplo, la asimilación quiere decir la capacidad que tiene cada ser humano de aprender. Por ejemplo, lo que hoy te enseño, tal vez tú lo veas de una manera diferente. Otro lo puede tomar de una manera de repente, oh, mira, qué interesante, me parece que yo también de esa manera aprendo. Otro puede ser que diga, pero no, Piaget no creo que esté en lo correcto, creo que se ha equivocado, ¿no? Estamos en otros tiempos, no sé. Y la acomodación es lo que uno va a hacer con esa utilización de ese aprendizaje, va a acomodar, asimila la información y acomoda esa información para generar un desequilibrio. Este desequilibrio surge un aprendizaje o cambio cognitivo. Por ejemplo, lo que yo asimilé que tenía años de repente aquí en mi mente que el gato era de repente el gato negro era algo que me determinaba como una mala suerte.
De repente ahora me acaban de regalar un gato negro y veo que es dulce, que es tierno, juguetón, juego y ya lo saco a pasear, ¿no? De repente estoy con mi gato y ya la gente no le tiene ese espanto de miedo. Entonces, ¿qué hago? Ocurre un desequilibrio en mi mente. Lo que yo pensaba antes, que asimilé en un determinado tiempo que el gato era como que tenía cosas malas, ¿no? Entonces ahora entiendo de que no, que el gato es un ser normal, tierno, tranquilo, que puedo jugar y no tiene ese tema, ¿no? O sea, aquí hay un desequilibrio. Y a esto, Jean Piaget le llamaba el aprendizaje o cambio cognitivo. A ver, es un cambio con lo que uno tenía antes, ¿no? Entonces también tenemos aquí que la adaptación eh, surgen procesos y participan, por ejemplo, la asimilación es el proceso por el que el sujeto interpreta la información que proviene del medio, o sea, todo lo que le entrega el entorno, ¿no? En función de sus esquemas o estructuras conceptuales. O sea, cada uno va a asimilar según como tu estructura mental está, según tu edad. Por ejemplo, si yo tengo, ya imaginemos mi edad que tengo, 40 años, a los 40 años yo miro, qué sé yo, una relación de pareja diferente a una señorita que tenga 15 años. He asimilado totalmente diferente, mis estructuras mentales están determinando diferente un tipo de relación. Y la acomodación es que supone modificación, ¿no? De repente yo tenía una idea de que era, qué sé yo, el príncipe azul, qué sé yo, ahora me doy cuenta de que no es así. ¿Por qué? Porque he vivenciado y tengo ya una madurez. Los años me han dado esa experimentación de determinar que no existen los príncipes azules. Simplemente es una condición, un, qué sé yo, una parafrasis por ahí que salió de alguien, ¿no? Y se considera así. Y en ese tiempo de mis 15 años sí lo creí, pero ahora a mis 40 no lo creo. Entonces, algo así, que se va a adaptar los nuevos conocimientos que uno ha asimilado, se va a ir adaptando, va a tener ciertos cambios y supone una asimilación o reinterpretación de los datos o conocimientos anteriores en función de los nuevos esquemas construidos. Entonces, se entiende, ¿no? Yo asimilo, se adapta y se acomoda al momento que esté viviendo. Lo que tengo asimilado siempre va a estar ahí, me va a valer, pero se va a adaptar a los nuevos conocimientos porque es una raíz, no es como sus saberes previos, tiene esta raíz que ha asimilado cuando era pequeña, niña, señorita, y ahora que tiene una edad adulta, ese conocimiento se ha mejorado, por decirlo así, se ha adaptado, se ha acomodado a las nuevas exigencias de la edad que uno tiene. Muy bien. Y luego tenemos que aquí si valoramos al profesor, por ejemplo, de esta manera, ¿no? El profesor constructivista es un mediador, igual que dice Ausubel, igual que lo dice Vygotsky, igual que lo dice Brune. Es un mediador, porque está en el medio del conocimiento. Es reflexivo, acepta e impulsa la autonomía del estudiante, no busca que el estudiante participe, facilitador de los conocimientos, facilite el conocimiento, comparte sus experiencias y saberes, ¿no? Es aquella persona que siempre está determinando de repente como un ejemplo, una guía. Promotor de aprendizaje significativo, o sea, siempre va a generar que haya nuevos conocimientos partiendo de los saberes que uno ya tiene. Y también las características del constructivismo como corriente en sí es que el alumno posee esquemas o estructuras cognitivas, o sea, determina que el alumno sí o sí tiene conocimientos en sus esquemas, que sería lo mismo que decir saberes previos, sí o sí tiene. El profesor debe promover la participación activa de sus estudiantes. También determina que el constructivismo sí o sí hace que esos conocimientos previos que tiene el estudiante salgan, ¿no?, a flote y lo pueda hacer partícipe de ese conocimiento. También nos dice que el aprendizaje es un proceso activo. Es activo porque hay una interacción, ¿no? El maestro enseña, el alumno aprende, el alumno pregunta, interactúa y ahí se da esa interacción. Todo conocimiento es construido, quiere decir que todo conocimiento se construye, ¿no? Que va a construir, por ejemplo, si el estudiante quiere saber sobre las plantas, ya tiene conocimiento de las plantas, tenemos plantas, por ejemplo, medicinales, tenemos plantas ornamentales y tenemos plantas comestibles, ¿no? Y de repente ahora va aprendiendo, va construyendo su propio aprendizaje porque de repente en su casa hay un jardín y va identificando que ahí tiene una planta medicinal. Entonces ya no solamente tiene conocimiento teórico, sino que va construyendo su propio conocimiento y eso va a quedar en sí en el estudiante. El alumno es un sujeto activo. El aprendizaje se produce mediante un conflicto cognitivo. Cuando yo le pregunte en un examen, ¿quién hace mención al conflicto cognitivo? Jean Piaget. Es una pregunta famosa en los exámenes de nombramiento de profesores. El conflicto cognitivo quiere decir que yo, el estudiante, tiene un conocimiento previo, yo le doy otra idea más y tengo que hacer que el estudiante tenga, así, como dicen, un conflicto cognitivo en su mente, pasen ideas y diga, profesor, ¿por qué es esto? Pregunte, interactúe. Profesor, usted dijo esto, pero yo tengo esta experiencia. Entonces, en ese conflicto cognitivo va a llegar un nuevo conocimiento que él va a poder extraer de todo lo que los profesores le puedan explicar.
Y también es importante saber que la inteligencia para Piaget se divide en etapas o estadios. O sea, tú eres inteligente según tus etapas que tú vives. Por ejemplo, dice, ¿no? En las etapas o estadios no posee una fecha cronológica precisa, o sea, no te puede decir hasta los 2 años y 5 meses tú piensas de esta manera, no, te da una etapa, una proyección de una etapa de varios años. Es progresivo, quiere decir que la inteligencia va de menor a mayor, ¿no? Así como le explico. Tiene 2 años, piensa como un niño de 2 años, tiene 4 años, piensa como un niño de 4 años, tiene 20 años, piensa como un joven de 20 años y un adulto de 60 años igual. Entonces es progresivo la inteligencia. Cada estadio se caracteriza por una estructura de conocimientos. No sé, que sigue, cada estadio que el estudiante va a ir pasando en ese proceso tiene pues una estructura cognitiva, tiene ciertos patrones que va a ir aprendiendo. El orden de sucesión es siempre igual, o sea, siempre se va a dar esto, y esta es su etapa, por ejemplo, que esto nunca se deben olvidar y en ese orden lo deben aprender. La primera etapa para Jean Piaget en la inteligencia es la etapa sensorio-motriz o sensorio-motor. La segunda etapa que pasa en ser humano es la etapa preoperacional. La tercera etapa es el estadio operacional o concreto, también se le llaman operaciones concretas nada más. Y también las operaciones formales. Entonces tenemos sensorio motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Muy bien. Los conceptos básicos para entender esta teoría son, por ejemplo, esquemas, que ya saben ustedes qué son, ¿no? Son las raíces de los conocimientos, la estructura es lo que va a formar todos esos esquemas, la conclusión de todo lo que tenemos. La organización es todo el tema que nosotros tenemos información por aquí, se van a organizar cuando sean necesarias. La adaptación es que el nuevo conocimiento que yo adquiera se va a adaptar a lo que ya tengo ahí. Asimilación es lo que yo voy percibiendo, todo el momento de mi vida voy percibiendo cosas, voy percibiendo, ¿no? Que se van a ir adaptando a las que tengo ya ahí y van a ir sacando una conclusión, un nuevo aprendizaje. Y la acomodación es que cada conocimiento que uno adquiere se va acomodando a los conocimientos que ya tiene. El equilibrio es justamente sacar, ¿no? Lo correcto. Lo que hace conocido cuando tenías 10 años, ahora que tienes veintitantos años, vas ahí tú a ver un equilibrio, ¿no? Qué es lo que es lo bueno de una parte y lo bueno de la otra parte. Muy bien, conociendo acá a más detalle la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, tiene 4 etapas, esto ya lo tenemos que conocer, 4 etapas, sensorio-motora, de 0 a 2 años, tiene que ver mucho la edad, de 0 a 2 años. Aquí dice que se da un aprendizaje mediante los sentidos e interacción con los objetos. Por eso que en estimulación, en el tema de inicial, se pide mucho que el estudiante interactúe, que no haga tareas, que no haga temas de que se escriba, sino que el estudiante tiene que tener bastante interacción y con los sentidos, buscar lo que es, por ejemplo, saber, ¿no? Cómo colocar esta pieza, por ejemplo, utilizar su vista, ¿no? Ojo manual, por ejemplo, yo tengo una pieza X, imaginemos de un rompecabezas, ¿cómo el niño sabe que esa pieza tiene que encajar en tal espacio? Entonces, eso es lo primero que tenemos que desarrollar bastante con el niño, es que use los sentidos para solucionar problemas comunes, como por ejemplo los rangos, los colores, poco a poco va a ir aprendiendo, los tamaños de pequeño, ¿no? Que vaya separando, diferenciando. Y la segunda etapa es la etapa preoperacional de 2 a 7 años, que es el desarrollo de la función simbólica del lenguaje. Cuando yo les pregunte, según Jean Piaget, ¿en qué etapa se desarrolla el lenguaje? Es en la etapa preoperacional. Es aquí donde dice función simbólica, es cuando el estudiante, por ejemplo, de repente no conoce a los 2 años, ¿no? Hasta los 7 años que es, pero bueno, se da el inicio y el final del lenguaje. Primero simplemente señala o hace el balbuceo, o bien de repente todo es para él, ¿no? Es una etapa egocéntrica también donde todo dice, es mío, se acapara de todas esas cositas, ¿no? Es la etapa del eche mío que dicen, por ejemplo, Jean Piaget, ¿ya? Y luego de ahí ya va, por ejemplo, desarrollándose hasta los 7 años, ya tiene que tener un lenguaje oral y escrito, ¿no? A los 7 años ya debe comunicarse con bastante facilidad el niño, decir, como decía Piaget, ya no solamente en preposición, ya no en representaciones, sino en preposiciones. Y la tercera etapa es las operaciones concretas de 7 a 12 años. Aquí en esta etapa, según Jan Piaget, existen operaciones mentales simples como la reversibilidad. ¿Qué quiere decir esto, por Ya ejemplo? le di. Muy bien. Entonces tenemos aquí que en las operaciones, la tercera fase o la tercera etapa de las operaciones concretas, aquí dice que el niño ya puede sumar, ya puede, como se llama, reversible significa esto. Que si yo al niño le digo, ¿cuánto es, por ejemplo, a ver,
6 más 5, ¿no? 11. Y si yo le digo al niño 11 menos 5 menos 5 más 6, no, o sea, hago reversible, cambio las operaciones, el niño igual va a poder encontrar. O sea, es una etapa donde hay una maduración lógica ya del estudiante. Mayormente a la parte de la matemática lo desarrolla mucho Jean Piaget, a la etapa de las clasificaciones, a la etapa, por ejemplo, de las representaciones matemáticas. Esa etapa mayormente se refiere a todo cuando van a hacer una tesis de matemática, van a trabajar siempre con esta etapa. Y por último, en la etapa formal, que es de 12 años hacia la adultez, hasta donde estamos nosotros ahorita, estamos en un pensamiento lógico, abstracto, inductivo y deductivo. Quiere decir, por ejemplo, que yo no estoy en este pensamiento de que todavía creo en ciertas cosas, imaginemos, ¿no? Estoy creyendo de repente que, no sé, que viene el príncipe azul, tal cosa. No, ya no, estoy en un pensamiento lógico, ¿no? Ya sé que debo conseguir una pareja con ciertas cualidades que de repente no serán las mismas que las mías que tengo, pero tengo que aprender a, ¿no? a llevarme bien, es un proceso, etcétera. Abstracto quiere decir que ya puedo también pensar, ¿no? Sin necesidad de tener las cosas son objetos, también puedo pensar en mi mente, tener ideas, sentimientos, emociones, etcétera. Inductivo quiere decir que puedo empezar de lo pequeño hacia lo mayor el conocimiento, ¿no? O también deductivo, de lo mayor hacia lo menor. Puedo empezar hablando sobre una empresa en general y puedo terminar de repente de qué trata la empresa o qué es lo que la empresa se dedica, ¿no? O sea, de lo general. Puedo hablar de marketing y después puedo hablar de lo que es una empresa, algo así. Y estamos en 1 minuto y 14, se va a ir, solamente como le digo yo, les voy a hablar solamente hasta ahora de las 4 etapas que tiene, pero la siguiente clase les voy a hablar de las etapas de cada una, por ejemplo, la etapa sensorio-motriz, la etapa preoperacional, la etapa formal, que la voy a hacer mucho más amplia, voy a ponerle más información para que entiendan. Por ahora, la etapa de Jean Piaget es una etapa bastante amplia. ¿En qué sentido? En que Piaget es uno de los iniciadores de las teorías constructivistas, por lo tanto, tiene mucha información. Y como él ha estudiado varios campos de la epistemología, la genética, el filósofo, entonces ha tratado de explicar por qué el estudiante debe aprender de esta manera, por qué se respeta la edad, tiene que ver con la inteligencia, entonces tiene que ver con la madurez biológica, tiene que ver con todos los componentes para generar estudiantes inteligentes y tiene que ver con procesos, ¿no? Que no todos pueden ser de repente unos eruditos. A todos les llega, como dice su momento, pero según la etapa que tienen que pasar. ¿Ya? Y entonces, si se vuelve a cortar, para terminar de hacer preguntas, algunos detalles, se conectan unos 20 minutos para poder terminar, ¿ya? Así que ahorita se va a terminar, hay que dejar, porque si no después no me deja que se corte.